Señor Marco Arana Segarra desde Moquegua, Manuel Pérez para todo Moquegua, don Marco Arana. Muy buenas tardes, Manuel, un saludo a la audiencia de tu programa. Muchas gracias, don Marco, de verdad que todo Moquegua el día de ayer ya lo había promocionado y muchos me han dicho queremos escucharlo a don Marco Arana Segarra, porque es muy importante, sobre todo que, mire, don Marco, aquí hay un poquito de incertidumbre por este hecho de que Tierra y Libertad haya dado una alternativa de poder juntarse con otros partidos, el Frente Amplio, pero muchos dicen que al juntarse pierde su inscripción al Jurado Nacional de Elecciones para darle justamente vida al Frente Amplio. Aclárenos este tema, don Marco Arana, por favor. Bueno, en todo caso debe haber un problema de desinformación. Tierra y Libertad en realidad ha cursado 5 cartas sobre el tema del Frente Amplio durante todo el año pasado, y en el mes pasado hemos hecho circular una carta que informa sobre las relaciones entre el Frente Amplio y Tierra y Libertad. Brevemente resumo el contenido de esos documentos, porque su pregunta me hace ver que hay desinformación. Tierra y Libertad no desaparece como partido político en la organización Frente Amplio. Ocurre que Tierra y Libertad considera que es importante abrir un proceso de unidad muy amplio de organizaciones sociales, de ciudadanos independientes, no partidarizados, de líderes de organizaciones sociales y miembros de partidos políticos de izquierda que quieran unirse para enfrentar la corrupción, la inseguridad ciudadana, el excesivo centralismo que hay en el país, la contaminación y la depredación de los ecosistemas, y dar lucha frontal a las injusticias sociales que hay en el país. Y para ello, Tierra y Libertad lo que ha hecho es efectivamente poner su registro electoral a disposición de ese proceso de unidad. Eso no implica que Tierra y Libertad desaparece. Los militantes de Tierra y Libertad siguen y seguirán figurando en el registro electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Tierra y Libertad promueve el proceso de unidad. Allí donde haya organizaciones sociales, lo hará con ellas. Allí donde haya partidos políticos de izquierda que de manera democrática y transparente quieran sumarse a esa tarea, lo hará, pero sin ninguna actitud hegemónica, sectaria o excluyente de ninguno de sus miembros. Tierra y Libertad quiere garantizar ese proceso y lo hace precisamente habiendo conseguido que su registro electoral sea aceptado por el Jurado Nacional de Elecciones, como ha ocurrido en las semanas anteriores, como Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, que es el nombre que tiene el Frente Amplio y cuyo símbolo es la flor de la cantuta, ¿no? Que ya está disponible, está circulando en las redes sociales o puede verse en la página web del Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien, don Marco, con esta aclaración, entonces le hago la pregunta correspondiente. En el Frente Amplio se sabe, por lo menos desde acá en Moquegua, que usted es el precandidato, también está, por supuesto, hay otros candidatos, Ledmer, por ejemplo, ¿no? Hay de la FONAVI. Ledmer no es candidato, ni forma parte de la Comisión Política Nacional del Frente Amplio. Esa es un error también de información. No, Lerner no forma parte de la Comisión Política Nacional del Frente Amplio. Lerner no es precandidato a nada en el Frente Amplio. Eso es bueno. En este momento hay solo una precandidatura lanzada a nivel nacional y es la que ha hecho Tierra y Libertad en su Congreso Nacional de noviembre del año pasado. Don Marco, a mí me alegra bastante. Hoy día estuve conversando, por ejemplo, con vamos a decir, un político de mucha prestancia y muy conocido aquí en Moquegua como Zenón Cuevas, y bueno, tampoco sabía aclarar este tema,
bueno, él es de el Partido Firme, y que acá en Moquegua seguramente se va a iniciar este proceso de unificación para poder estar dentro del Frente Amplio. Lo cierto es que ya usted ha aclarado este tema y usted es el único candidato que va seguramente a ese congreso donde ratificarán ya que usted es definitivamente el candidato por el Frente Amplio. ¿Es así, don Marco? Bueno, en realidad las fuerzas que componen el Frente Amplio Nacional en este momento, las fuerzas políticas, están conformadas por el Partido Socialista, Ciudadanos por el Cambio, el Partido Comunista, el MAS, como organizaciones nacionales, ¿no? Si estas fuerzas políticas quieren lanzar una precandidatura para las elecciones presidenciales, están en su derecho a hacerlo. Hasta este momento ninguna de ellas lo ha hecho, ¿no? Y algunos personajes visibles de la izquierda que forman parte, como cualquier ciudadano lo puede hacer, en este caso, por ejemplo, Lerner es miembro de Ciudadanos por el Cambio, ¿no? Y como miembros de Ciudadanos por el Cambio, él puede opinar, ¿no? Y se le puede pedir una opinión. Pero él no forma parte de la Comisión Política Nacional. Pero si alguien quisiera presentar su precandidatura, digamos su partido, en este caso Ciudadanos por el Cambio, está en su derecho de hacerlo, y será de manera democrática, por un militante un voto, que se decida entre los miembros del Frente Amplio quién es su mejor representante. Obviamente Tierra y Libertad ha planteado mi precandidatura en el Congreso Nacional de noviembre del año pasado, y esa es la opinión de Tierra y Libertad. No ha habido otras candidaturas de otras fuerzas políticas, y si las hay, habrá que ver qué propuestas hay, habrá que ver un mecanismo de elecciones internas, ¿no? Lo que en este momento, lo que estamos trabajando, y esto es fundamental decirlo, Manuel, no son propiamente ya la campaña del 2016. Primero, tenemos que afrontar el desafío que supone la campaña electoral del 2014. Y en ese sentido, en este momento venimos, por ejemplo, haciendo diversas alianzas en diversas regiones, ¿no? Hay regiones donde, como en el Cusco, por ejemplo, Tierra y Libertad va a participar con la inscripción regional de Tierra y Libertad como Frente Amplio. Hay otras regiones como Arequipa, donde están en una discusión interna, habida cuenta que algunas fuerzas políticas de izquierda tienen diferencias programáticas en relación a la reelección del señor Guillén, que no es aceptado por el Frente Amplio, y si hay alguna fuerza política que quiere promover esa candidatura, entra en discrepancias con el Frente Amplio regional, y por tanto no formará parte del Frente Amplio. Y en casos como Moquegua y cualquier otra región, son a nivel de bases, con los comités regionales y provinciales, con acuerdos con las organizaciones sociales y los líderes sociales, y si hay disponibilidad de miembros de los partidos políticos de izquierda para impulsar una fuerza electoral unitaria, y si además hay movimientos locales o regionales que no están comprometidos en corrupción ni justifican el modelo extractivista neoliberal que está destruyendo nuestros ecosistemas y dañando el derecho al agua, entonces habrá posibilidades de acuerdo. Por ejemplo, en Apurímac, el Frente Amplio viene impulsando acuerdos con un movimiento regional como Minga, y en Cajamarca, por ejemplo, en Cajamarca, en la provincia, hay un acuerdo con el movimiento local Compromiso Cajamarquino, porque no se ha llegado a acuerdos con el MAS regional. Y en ese sentido, en cada región van a haber procesos diversificados que respeten sobre todo de manera transparente la democracia y la participación de bases. Y por eso, por ejemplo, en Moquegua tendrán que decidir prontamente. Recordemos que ya hay un calendario electoral previsto por el Jurado Nacional de Elecciones para que entre el mes de abril y el mes de junio se presenten las candidaturas, y habrá que esperar entonces si en Moquegua, Tierra y Libertad, las otras fuerzas políticas, movimientos locales y organizaciones sociales se pongan de acuerdo
para definir quiénes serían los mejores candidatos por el Frente Amplio e ir a un proceso de elecciones internas primarias de un militante y un voto, para lo cual los militantes inscritos en el registro electoral de Tierra y Libertad no tienen que volverse a inscribir, porque ya están inscritos y figura además su nombre en el padrón del Jurado Nacional de Elecciones, o están terminando de inscribirse hasta la fecha que tenemos prevista, el 8 de abril. Mientras que aquellos que no son miembros de Tierra y Libertad y pertenecen a otras fuerzas políticas u organizaciones sociales, tendrán que llenar el padrón de militantes del Frente Amplio, que irá a la Comisión Política Nacional del Frente Amplio, no al Jurado Nacional de Elecciones, porque es parte de un acuerdo interno para que con ayuda y presencia de la OMPE puedan fiscalizarse los procesos de elecciones internas de manera transparente y democrática, ¿no? Bueno, don Marco, es bueno escucharlo esto, porque acá en Moquegua hay una suerte de vacío, porque el representante de Tierra y Libertad, el señor Juan Guillén, bueno, no supo explicar, inclusive hasta hace poco que se ha hecho las dos reuniones, un sábado y un domingo, creo que fueron 2 días de convenciones, de asambleas que se ha realizado en Lima, y hasta ese momento no se sabía claramente. Ahora sí, más aún con la explicación que usted tiene. Tanto es así que han aprovechado ciertos personajes aquí dentro de Moquegua, que han comenzado a reunirse con aprovechando ese vacío y también utilizando el nombre de Frente Amplio y tratando ya de organizar este tema electoral. Sin embargo, estos personajes, pues hay varias personas, como un señor Juan Alvarado, que ha sido expulsado de Anglo América Guayabeco y que hace poco tiempo atrás favorecía abiertamente en todos los programas de aquí de Moquegua, hablando flores para esa minera Anglo América Guayabeco, y ahora viene a hablar totalmente lo contrario. Y entonces este señor no tiene ningún tipo de calidad moral y ética para poder iniciar, por decirlo así, una unión entre partidos del Frente Amplio, mientras que Tierra y Libertad un poquito como que se ha quedado aquí en Moquegua. Pero esperemos que en estos días se puedan aclarar estos temas para poder, aquí en Moquegua sobre todo, de una vez tocar este tema con base moral, ética y sobre todo con en base a conocimiento e información, como usted ahorita lo ha mencionado, don Marco Arana. Por otro lado, si quiere comentar algo sobre lo que le he mencionado, no sé. Bueno, Manuel, nosotros básicamente hemos delegado funciones a los comités locales y regionales para que los procesos de unidad, de selección de candidatos, de entendimiento y acuerdos se produzcan en las bases, ¿no? Nosotros no tenemos mecanismos para saber las particularidades que hay en cada localidad. Entonces, sí es una directiva clara del Frente Amplio que personas coludidas con temas de corrupción, de violaciones de derechos humanos o personas con reconocida trayectoria tránsfuga, ¿no? Es decir, oportunistas electorales, no forman parte del Frente Amplio, pero quienes tienen que discernir ese proceso son los Frente Amplios de cada localidad. Tierra y Libertad tiene absolutamente claro que se dará autorización a los comités locales y regionales para participar electoralmente bajo nuestro registro como Frente Amplio, siempre y cuando se cumplan esas condiciones, ¿no? Porque sabemos bien que en los procesos electorales hay mucha gente que piensa que eso es parte de una inversión y de un negocio, o hay mucha gente que piensa que adaptando su lenguaje cada vez a lo que la gente quiere escuchar o la organización política quiere escuchar, en realidad asume una política de camaleón, ¿no? De cambiar de color según las circunstancias. Y lo que nosotros queremos son personajes consecuentes, son líderes que sean respetuosos de la institucionalidad
de los principios y del programa que el Frente Amplio está enarbolando, y en ese sentido nosotros confiamos, ¿no?, en la responsabilidad que tienen los dirigentes locales y regionales y en los mecanismos de selección y de acuerdos que tienen que ser transparentes y claros a la hora de definir una participación electoral. Si esas condiciones no se cumplen, es preferible no presentar candidaturas locales o regionales que luego puedan resultar en un embuste y en un engaño para los electores, cosa que sería inadmisible y del todo contrario a los principios que enarbolamos en el Frente Amplio, ¿no? Bueno, don Marco, yo creo que se ha presentado, tengo entendido, por Juan Guillén, un número de que se han inscrito a Tierra y Libertad y que recién van a iniciar seguramente esta empresa en donde van a tener que unificar y hablar con todos estos partidos aquí en Moquegua de izquierda para poder hacer este Frente Amplio. Mire, don Marco, yo quería también tocarle este tema que el día viernes, don Marco Arana, vino acá 7 congresistas de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Estuvo también Curi, el señor Curi, de Contralor de la República, sobre el tema específico, la corrupción, don Marco Arana. Lo cierto es que el que habla hizo una denuncia, tanto hablada como escrita, la tengo acá con el sello del Congreso de la República, Comisión de Fiscalización y Contraloría. ¿De qué se trata? Se trata de que en el año 2006 una directora regional de Energía y Minas que estuvo en toda la gestión del presidente Jaime Rodríguez Villanueva, más conocido acá en Moquegua como Jamocho, mire, estuvo desde el año 2006 hasta el 2010, pero de directora regional de Energía y Minas. Sin embargo, el 2007, fecha de inicio de actividades, don Marco, de esta empresa BW Caro Consultores y Contratistas SRL, inició sus actividades el 12 de noviembre de 2007, cuyas actividades eran construcción de edificios completos, alquiler maquinaria, equipo de construcción, actividades de arquitectura e ingeniería. O sea, en otra palabra, es como que usted sea juez y a la vez tenga su staff de abogados. Eso no se puede permitir. Sin embargo, ella fue la que aceleró, porque hasta el 2006 estaba empantanado este proyecto minero Quellaveco. Sin embargo, en el 2010, mire lo que pasa, don Marco Arana, un señor, Freddy Ceballos Núñez, en el 2010, finales de mayo de 2010, vende ciertas hectáreas, 7 hectáreas de tierra a Anglo América Quellaveco en forma sobredimensionada, no costaba $218,000. Además, el proceso de adjudicación menciona que el Estado te lo da para que tú lo devuelvas mediante un proyecto, pero para no eso. Pero si hablamos de venta, valía $28,000, no $218,000. Sin embargo, después de unos días, como le faltaba agua a Anglo América Quellaveco, se cayó una resolución jefatural que la dio la ANA, la 544, que le daba en junio del 2010, que le daba 217 litros de segundo de agua, pero se cayó porque era injusto. Viajaron a Agrario, hablaron con el presidente del Consejo de Ministros, etcétera. Entonces se anuló. Entonces inmediatamente, fíjese, el 7 de julio del año 2010 reacciona rápidamente el decano de ingenieros de acá de Moquegua, Javier Salazar Muñoz, y crea una comisión evaluadora del esquema hídrico de Anglo América Quellaveco. ¿Quiénes formaban esta comisión? 5 personajes, pero ¿quién era el presidente? Era Freddy Ceballos Núñez. Yo tengo aquí las entrevistas que le he hecho al secretario de ese momento, que ahorita es decano de ingenieros, Francisco Sucapuca. Este señor nos ha comentado a todos nosotros y a todo el pueblo de Moquegua que, y tengo los papeles también que me lo hago por ley de transparencia, que detectaron en esa investigación que la primera modificatoria que se hizo a ese estudio de impacto ambiental de ese proyecto Quellaveco, que fue aprobado el 19 de diciembre de 2000, 10 años después, esa primera modificatoria dice que no tenían firma de ingenieros, o sea, supuestamente lo hizo Nay Pisol.
y esta empresa americana no había firmado, o sea, no tenía firmas de ingeniero, de ningún ingeniero, y en todo caso ellos concluyen y dicen, no vale la primera modificatoria. La lectura real era, se caía todo el estudio de impacto ambiental. Sin embargo, yo le pregunto, ¿y por qué no lo denunciaste? No, nosotros se lo dimos al decano ingeniero de ese momento, Javier Salazar Muñoz, que resultaba ser un alto funcionario de la SAUDER, o sea, un gerentazo de la SAUDER, y a la vez decano ingeniero. Obviamente, acá en Moquegua solamente sucede eso. Felizmente que se lo estoy contando a usted, don Marco Arana, para que vea las cosas, cómo se ha realizado con este proyecto minero Quellaveco. Y lo cierto es que él dice que se lo dio a Jamocho. O sea, en ese momento era el presidente regional Jaime Rodríguez. Jaime Rodríguez dice, no lo sé, y se tiraron, pasó los tiempos, y fíjese, eso era una causal, obviamente, para que este estudio de impacto ambiental de Anglo América Quellaveco, de este proyecto Minera Quellaveco, realmente escandalosamente con temas corruptos, como por ejemplo, después de 10 años, hay 2 modificatorias, don Marco, 2 modificatorias, y que en ese, justamente, gestión de Aurora Catacora, se aprueban 2 modificatorias que dice lo siguiente en el considerando: solamente podrán hacer las modificatorias a sus estudios de impactos ambiental aquellas mineras que estén en el estado de explotación u operación. Ahorita en el 2014 no está en ninguno de esos 2 estados. Peor aún, este señor Freddy Ceballos Núñez, después en la mesa de diálogo era el integrante más importante, presidente de la Comisión Hídrica, y cuando tocaron el tema del agua decía, hay agua para todo el mundo. Cuando tocaron el tema de la revisión del estudio de impacto ambiental, simplemente don Marco, él dijo no permitió la revisión del estudio de impacto ambiental, dijo que todo estaba muy bien. Recién han salido estas cosas, lamentablemente, después de 2012. Entonces, esta denuncia, yo creo que es la madre del cordero aquí, porque ella viabilizó y dio cierta luz verde que estaba totalmente estancado este proyecto Minera Quellaveco, don Marco. Bueno, son ese tipo de situaciones las que pueden ser fuente de conflictos y que hay pues que evitar, ¿no? Menos mal, lo importante es poder documentar y poder observar esas situaciones y no perder la memoria de lo que está en juego en todos estos procesos, porque hay grandes intereses económicos y eventualmente puede haber gran corrupción. Entonces, son ustedes los llamados a tener una actitud vigilante sobre todos estos temas, ¿no? Un gusto, Manuel, de poder estar en su programa. Sigo con atención los temas de las decisiones que tomen en Moquegua por el bien del país. Ojalá puedan llegar a acuerdos para el Frente Amplio y que efectivamente los compañeros de Tierra y Libertad mantienen de manera permanente las relaciones con la organización política en la Macrosur y también a nivel nacional, a fin de hacer que Moquegua pueda tener una alternativa política viable, representativa de los mejores intereses y anhelos del pueblo moqueguano. Don Marco. Muy buenas tardes. Don Marco. Sí, solamente quería decirle, este es un proyecto minero que está en cabecera de cuenca, que fíjese que van a hacer un tajo de acá 33 años, 4.2 kilómetros cuadrados, con una profundidad de 930 metros de profundidad en verticalidad, y que realmente, no sé si usted me está escuchando, don Marco. Sí, lo estoy escuchando. He tenido oportunidad de leer los estudios sobre el tema de los impactos hídricos que la minera Quellaveco va a tener, estudios hechos por uno de los grandes expertos internacionales, Robert Morán, un estudio que tiene más de 14 años. Conozco el tema. Ahora, los detalles de lo que se pueda allí decidir y la manera como se pueda informar a la población es parte del compromiso y la responsabilidad que los medios de comunicación local y los principales actores políticos y sociales de Moquegua tienen que tener en cuenta, ¿no? Pero justamente a eso nos referimos, don Marco, en la corrupción, cómo se ha llevado en este estudio de impacto ambiental.
Primeramente, en el año 93, Fujimori vendió a Minera a Manto Blanco el 100% de las acciones. ¿De qué tema de nacionalismo estamos hablando? Después, posteriormente, creó Minera Quellaveco, el 80% de Manto Blanco y el 20% de la IFC, una financiera del Banco Mundial. Y cuando presentó su estudio de impacto ambiental el 5 de abril del año 2000 y lo aprobaron el 19 de diciembre del año 2000, en todo ese lapso se llevó 3 audiencias públicas, entre las cuales eran que justamente nos van a dejar a nosotros ese huecazo de 4.2 kilómetros cuadrados con, vamos a decir, 930 metros de profundidad, una piscinita, una laguna. ¿Qué más quieren los moqueguanos? ¿No? Que van a tener su laguna para ser utilizada en agricultura y ganadería, una cosa que usted, justamente como experto en este tema, debe de reírse, porque eso no se puede. El mismo Robert Morán menciona que eso es imposible porque no hay ejemplos en la literatura moderna que se pueda recuperar esas aguas, y si la hay, va a ser tan costoso y perpetuo. Entonces, nosotros estamos tratando de socializar este tema. Por eso es que justamente le hablo con este tono de voz grave, porque se está, vamos a decir, avanzando, y va a seguir avanzando. Va a seguir avanzando si es que nadie pone punto a este proyecto minero, un tajo abierto que en ninguna ciudad del mundo, ya la mayoría, yo tengo grabadas sus declaraciones que usted mismo menciona, que ya no se está permitiendo, y es más, hasta ahorita el presidente del Consejo de Ministros creo que acaba de decir que un proyecto minero en Cabecera y Cuenca no va. Peor todavía, en el año 2000, cuando lo aprobaron, después de 20 días, el 11 de enero, Miguel Palacín Quispe, creo que el presidente de la Coracami, presentó 49 observaciones, de las cuales el director general de Asuntos Ambientales lo evaluó y no le observó nada, y pasó a un tribunal minero. Crearon un consejo minero de 8 jueces, y entonces ahora sí, los chilenos, Manto Blanco, tenían la oportunidad de levantar una por una sus observaciones. Lo levantaron, no lo levantaron. ¿Sabe qué jugada hicieron? Hicieron una jugada espectacular, porque Messi, Cubillas, Pelé se quedan chicos. Mire, yo le cuento qué espectacular jugada hicieron. El 8 de ese mismo año, 2001, 8 de marzo, pusieron un recurso de anulación de todo lo actuado, diciendo 3 cosas. El primero, que se había presentado el recurso de impugnación minutos después de la hora de atención de la mesa de parte. Julio Bonelli, que era el director general de Asuntos Ambientales, no lo observó, no detectó eso. Segundo, de que no se había pagado aranceles. Tercero, que ese señor Miguel Palacín no tiene ninguna autoridad en lo que está haciendo. Finalmente simplemente lo archivaron, ahí quedó. Por eso es que Robert Morán lo contratan justamente ese año, y trabajó todo un año y colgó en mayo lo que usted acaba de mencionar, que solamente se lo sintetizo. Dice, este estudio de impacto ambiental no tiene nada técnico, no tiene nada científico, y lo que es más, oscurece la verdad, porque Moquegua no se va a dar cuenta de la contaminación los primeros años para luego ser brutalmente contaminado. No se va a poder, es demasiado tarde, señores. Y habla justamente del huequito, donde dice, esto es imposible, no puede ser, va a ser una laguna totalmente con agua ácida. Por eso es que Anglo América Quellaveco sigue avanzando. Acá se han vendido. La vez pasada le hablé del doctor Pontú, aquí ha estado, pero acá ha vivido, señores. Don Marco, es increíble la forma, porque después de 10 años vienen a hacer justamente 2 modificatorias, de las cuales usted bien sabe que eran dos escenarios diferentes. En el 2000 solamente contemplaba el estudio de impacto ambiental 5 componentes, en el 2010 10, en el 2000 no existía el sistema hidrológico del Tajo de la mina Quellaveco, por lo tanto no podían haberlo aprobado las 2 modificatorias. Es más, la ley del 27444 de ley de general de administraciones generales, menciona que todo acto administrativo pierde su valor y carece de ejecutoriedad cuando pasado los 5 años no hizo una sola obra. Habían pasado 10 dentro del proyecto, por supuesto. La reglamentación del Sistema Nacional de Evaluación de Impactos Ambientales establece que cada 3 años debe de ser actualizado, o sea, por Minera Quellaveco o por Anglo América Quellaveco. No lo hicieron. Sin embargo, fíjese lo que sucedió, y ahora la UNOPS ha entrado, y en su informe final justamente ellos piden de que le dejen mostrar
demostrar, porque aquí el estudio del sistema hidrológico que ha hecho Anglo American Quellaveco no contiene los impactos ambientales de acá a 30 años. Claro, astutamente Anglo American Quellaveco le dice, sí, pero circunscríbete en los términos de referencia, pero realmente los términos de referencia en la mesa de diálogo era la evaluación total del estudio, perdón, del sistema hidrológico. Acá lo cambiaron a puntual, o sea, solamente revísame esto. Eso es lo que ha pasado acá. Por eso es que nosotros, justamente, si vamos a ir con su partido, tiene que ser su partido pronunciarse de este hecho, no de una manera, vamos a decir, vaga, don Marco. Bueno, don Marco me colgó, sinceramente. Voy a llamarlo de nuevo porque sinceramente él tiene que responder eso, él me ha escuchado. Ahí estoy volviendo a llamar porque es importante que él se pronuncie en este tema. La verdad de las cosas que no se ha pronunciado vagamente. Puedes dejar tu mensaje en la casilla de... Bueno, lamentamos mucho, sinceramente voy a volver a llamar porque si Marco Arana, que es un protector del medio ambiente, no ha querido responder porque él me ha estado escuchando hasta cierto momento y no me ha querido responder un tema sumamente importante porque aquí se decide realmente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, don Marco. ¿Aló? Sí, se cortó la comunicación. Sí, lo estaba escuchando largamente, pero después se ha caído la comunicación. Bueno, no sé a dónde quería apuntar. Yo me había dicho en la entrevista, estoy saliendo en este momento, pero dígame. No, solamente aquí se tiene, o sea, tenemos que tener, sobre todo usted como un protector del medio ambiente, tiene que pronunciarse de una forma correcta, de una forma no a medias. Usted mismo, como buen, vamos a decir, seguidor y que usted estudia la Biblia, Pablo dijo, no podemos ser, ¿sabe qué?, o fríos o calientes, no podemos ser tibios. ¿A qué se refiere? No estoy entendiendo su pregunta. De que aquí va a haber una gran corrupción, don Marco Arana. Y este estudio impacto ambiental... Pero vaya al grano, ¿a qué se refiere? Cuando usted cita la Biblia, cuando usted cita que me pronuncie, no sé a qué se refiere. ¿Puede aclarar su idea, por favor? Claro, justamente porque yo salgo, mi tema se llama Esto es lo que Moquegua merece saber. Y yo siempre lo he admirado a usted porque usted ha sido una persona que siempre ha luchado por estos temas del medio ambiente. Entonces, ahora nosotros queremos a un Marco Arana que nos pueda ayudar en este tema. De acuerdo, bueno, nosotros nos hemos pronunciado como Tierra y Libertad, usted conoce, ha leído seguramente mis declaraciones, las cosas que he escrito, las conferencias que señalo, etcétera, sobre la necesidad de nuevas reglas en el país para la actividad minera. No es posible que se sigan dando concesiones sobre actividad minera sin consultar a los propietarios del suelo superficial, ni a los gobiernos locales y a los regionales. No es posible que se estén dando permisos para hacer uso de agua en el país sin que haya suficiente control, monitoreo, fiscalización, conocimiento sobre la disponibilidad de los recursos hídricos, como todos los expertos reconocen. En el Perú, la Autoridad Nacional del Agua sabe que no cuenta con la información de estaciones meteorológicas, ni información sobre caudales de ríos de manera adecuada, ni menos aún de calidad de agua. Si encima de eso siguen dando permisos de operaciones mineras en cabeceras de cuenca, como está pasando en Cajamarca, en Tacna, en Moquegua, en Piura, en Cusco o en Puno o en Huancavelica incluso, lo que va a generar es una mayor conflictividad social y las poblaciones tienen todo el derecho de movilizarse para defender tanto el derecho al agua para consumo humano como el agua para actividades agrícolas, ganaderas, turísticas, actividades sostenibles. Y en ese sentido, sí que Quellaveco, lo he dicho claramente, u otra empresa minera, no tiene en consideración todos estos aspectos que además tienen que ver con la necesidad de tener planes de ordenamiento territorial en el país, que en este momento no existen,
o si usted ha leído el diario Gestión hace solo unos pocos días, estaban incluso pidiendo que desaparezca el Ministerio del Ambiente, porque dicen que le pone demasiadas trabas a las inversiones. Entonces, no se trata de mirar solo los problemas de manera aisladamente. La lucha en Cajamarca por el tema de Conga no es una lucha contra Yanacocha, como muchas veces se quiere presentar. Es una lucha contra los permisos que se les da a las empresas para destruir ecosistemas hídricos. Si ese caso, como las observaciones de Robert Morán ponen en evidencia para el caso de Quellaveco, va a afectar seriamente o hay una incertidumbre muy grande sobre la magnitud de los daños que va a provocar sobre el agua y por tanto la vulneración de los derechos de la población y de otras actividades económicas que necesitan el agua, entonces tendrá que ser el pueblo de Moquegua el que de manera organizada y firme y estable, como lo estamos haciendo en Cajamarca, se ponga de pie para decir: nosotros no vamos a impedir la destrucción o la afectación de nuestras fuentes de agua, ¿no? Y ciertamente en esa perspectiva, no solo yo, sino dirigentes de Tierra y Libertad, de los frentes de defensa y defensores ambientales del conjunto del país, tendremos que cerrar filas para evitar que se cometan lo que nosotros llamamos hidrocidios, ¿no? Es decir, auténticos atentados contra los recursos hídricos y por tanto contra las poblaciones que viven de ellos. ¿Qué más le puedo decir? O sea, usted conoce mi trayectoria, los moqueguanos conocen las luchas que hemos librado no solo en Cajamarca, sino a nivel nacional, y en ese sentido estaremos pendientes del tema, pero nadie va a sustituir la propia capacidad organizativa de las organizaciones de defensa ambiental, de las organizaciones sociales y de los líderes políticos honestos de Moquegua. Uno, lo único que puede decirles es que en base a las experiencias y a los conocimientos que hay en otras partes del país y en el mundo, hay que tener una actitud vigilante, una actitud además responsable y adecuadamente informada sobre los graves impactos que provoca tanto la minería ilegal, que como lo sabemos en estos meses, ¿verdad?, donde ha habido mucha exposición sobre los graves daños y la deforestación y los contrabandos de insumos químicos que están haciendo en zonas como Madre de Dios y en otras regiones del país, como también conocemos los gravísimos impactos que generan las actividades de la megaminería legal y formalmente establecida en el país, como ocurre en Cajamarca, como está ocurriendo ahora mismo en Cerro de Pasco, o está ocurriendo en Arequipa, en Moquegua y Tacna, con las operaciones de Sauder y otras actividades mineras. A eso no sé qué más usted espera escuchar, Manuel. Yo le agradezco mucho por la entrevista. Muchas gracias, felicito su labor tenaz y bueno, no se deje intimidar y en todo caso cuide también su seguridad, porque muchas veces estos poderosos intereses económicos están dispuestos a todo con aquellas personas que no se dejan corromper o que no se dejan someter al abuso de poder o a sus inmensos recursos económicos, ¿no? Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Marco Arana. Fue don Marco Arana, ya ustedes escucharon. De alguna manera yo no he podido explicarle, por ejemplo, ¿no?, en tono grave también, porque como vuelvo a repetir, cuando uno lanza un SOS y está en grave peligro, obviamente uno no va a decir pues calmadamente, tiene que demostrar que es la gravedad del caso en su tono, en su forma, ¿no?, de hablar, etcétera. Y en este caso, qué pena que yo no he podido, por ejemplo, hablarle sobre la ONG Pro Naturaleza, por ejemplo, ¿ya? Y que lo voy a grabar, ¿no?, para poder decírselo a él. Pro Naturaleza, la ONG Pro Naturaleza, hace 3 meses atrás se presentó aquí. ¿Y quién lo presentó? Agapito Mamani Luis, quien es el gerente de recursos hídricos, pero a la vez es el gerente o el presidente de la Comisión de Monitoreo y Verificación de los acuerdos con Anglo América Quellaveco, esa comisión fiscalizadora de seguimiento que fue la continuación de la mesa de diálogo cuando acabó en el año 2012. Y él hace poco, 3 meses atrás más o menos, presentó
los resultados del monitoreo que había hecho esta ONG Pro Naturaleza, y en el que nos mencionan, suelto de huesos, de que, bueno, como un hallazgo impresionante, de que nuestro río, Tumilaca, de la cabecera, ¿no? Asana, que después se convierte Moquegua y después se convierte en Osmore y llega a Hilo, es categoría 3. Y debe saber, qué pena que no he podido decirle a don Marco Arana, de que usted bien sabe que según el ECA, el estándar de calidad de agua, pues son 3 categorías. La categoría primera, señores, es para uso poblacional, o sea, para el ser humano. Categoría 2 es para consumo de animales. Categoría 3 es para vegetales. O sea, este río es para justamente utilizarlo en vegetales, en plantas. ¿Qué le parece? No es para nosotros. Y todavía vienen con grandes ínfulas de inteligencia de decirnos, y que caramba, mire cómo están trabajando, de que esto va a quedar como una línea de base para futuros confrontamientos de las operaciones que haga Anglo American Quebeco, o sea, de acá 5, 10, 50, 100, 200 años, que en 1914 mira cómo estaba mi agua, categoría 3, pero esa es una mentira tan escandalosa, y eso es lo que yo quería a usted, don Marco Arana, explicarle eso, de que existe un monitoreo por el director de la DIGESA, Dirección General de Salud, ya ahorita no me acuerdo, en el año 2000 era Julio Espinosa, bueno, no me acuerdo exactamente, ya, creo que Espinosa era su apellido materno, pero no me acuerdo el nombre ahorita, ya, él era el director de la DIGESA y hace un estudio de las aguas del año 2000, ojo, del año 2000, y en donde yo tengo esta información sacado del estudio de impacto ambiental del año 2000. Imagínense ustedes, del año 2000. Y que él lo adjunta al estudio de impacto ambiental, ¿no? Y que si ustedes ven el resultado de esos exámenes, de ese monitoreo de esas aguas del río Asana, ¿no? Y se van a dar cuenta que no había mucho mineral, no había, el más, aluminio, como hoy día en la mañana se lo dije a Zenón Cuevas, y que ahora, o sea, en otras palabras, era categoría 1, y ahora es categoría 3, o sea, después de 14 años, pero en el mes, o en los años 2007, 2008, 2009, 2010, 11, 12, don Lucio Flores Toledo ha sacado, yo también lo tengo, felizmente, ¿no?, en fotocopias, el resultado del pedido de la Ley de Transparencia de la Información que ha pedido sobre los monitoreos que se han hecho en estas aguas, porque la ley menciona que se tienen que estar monitoreando todos los años las aguas de los ríos que hay acá, del agua. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Víctor Cayuari Mamani, que es un elemento que trabaja en la IPS, entonces él ha hecho estos respectivos análisis en el año 2007, donde ahí están los documentos que yo los tengo, y menciona que cuando él le pidió hacer una supervisión de las aguas, un monitoreo, medir las aguas, ¿no?, analizar las aguas ahí en ese sector donde estaba el campamento de Anglo American Quebeco, y él lo encierra con un lapicero, ¿no?, circular, hace un círculo de todo el campamento de Anglo American Quebeco, entonces no le permiten, le dicen no, ponen 1000 pretextos, y entonces él hace el estudio arriba de las aguas, en la cabecera, o sea, también arriba del campamento de Anglo American Quebeco en 3 puntos, y sale en aluminio, para que usted tenga, don Marco, que yo lo voy a colgar esto en internet, no, para que todo el mundo sepa, sale 0.00, 0.00, 0.01 en aluminio, y en la parte de abajo, como no le dejaron hacer, como le vuelvo a repetir, en ese campamento de Anglo American Quebeco, ¿no?, entonces hace el monitoreo abajo, ¿no?, y
terminado en la parte de abajo del campamento, sale con por 0.65 para arriba, en aluminio, señores, ¿ah? Entonces, ¿cuál es la lectura? Él mismo dice, se detectó el punto crítico donde se está afectando al agua de este río, que es el campamento de Anglo American Quellaveco. ¿Y qué es lo que se hacía? ¿Qué actividad se hacía aquí en el campamento de Anglo American Quellaveco? La etapa de la exploración, exploraciones diamantinas, ¿no? Ni siquiera con una buena tecnología, porque hacían unos huecazos ahí. Y toda la tierra, ustedes deben saber, y don Marco también debe saber, que usted toca la tierra y activó el mineral. Increíblemente se activa el mineral. Usted lo deja tranquilo, el mineral está ahí, adormitado, inactivo, como quiera llamarlo. Pero cuando se activa va a estar cientos de años activados, a espera que venga una gota de agua, y al hacer contacto con este mineral activado que está ahí, simplemente se crea el agua ácida. Y eso es lo que ha hecho que ahora, más aún, porque ha seguido trabajando en remoción de tierra, remover tierra, una serie de cosas, y todo el mundo a veces me llaman desde allá, señores, desde las alturas, y me dicen, venga usted, señor Manuel Pérez, para que vea cómo ha avanzado Anglo American Quellaveco. Y eso ha sido el causante de que ahora tengamos una categoría 3 en el agua, señores. Es más, señores, es más, les digo algo muy importante, de que Pasto Grande, y esto es lo que también quería hablar con él, está totalmente contaminado. Sí, señores, está totalmente contaminado. ¿Y quién lo dice? La EPS. Han contratado, señores, a Víctor Chávez, una consultora, seguramente debe ser amigo de ellos, y la consultora B5 le ha pagado 1.200.000 soles para que le haga un trabajo a medida, anillo al dedo para ellos. ¿En qué sentido? Bueno, primero, ¿qué dice esta consultora Víctor Chávez? De que sí, efectivamente está contaminada, pero la contaminación la tiene la culpa el calentamiento global. Yo esperé que me diera un poco más de tiempo. Yo sé que es un personaje sumamente, ¿no?, ocupado, muy importante, por supuesto, pero quería decirle, bueno, imagínense lo que dicen, de que el calentamiento global empezó en el año 2007, acá en Moquegua, y en las Punas, donde están los picos de nevadas, entonces ahí nace el río, todo el mundo lo sabe eso, pero vino el calentamiento global y simplemente por la gran temperatura se deshieló. Entonces el mineral que estaba ahí se activó y vinieron las lluvias y lo arrastró. Entonces cayeron a los 4 de los 12 ríos que hay ahí, que alimentan a Pasto Grande, y que se contaminó. Tanto es así que en el 2007 había 230 toneladas de trucha. Ahora ya no hay nada, no se pesca absolutamente ni un pejezapo, no hay creo que nada. No hay vida ahí. Entonces, ellos dicen, pero un momentito, hay solución. Y esto quería yo decirle a Marco Arana. Mire, que todavía tienen la malcriadez, la petulancia, el orgullo de decir, no, hay solución. Porque la única solución es crear una planta, ¿no?, de recuperación, de tratamiento, ¿no? Y esto, señores, va a costar 32 millones y anualmente va a costar 8 millones. Pero, don Marco, ese es el tema. Ese es el tema. Don Marco Arana, usted que ha sido justamente un personaje que ha peleado, ¿no?, por el medio ambiente, porque no solamente el medio ambiente es allá en Cajamarca, acá en Moquegua también, señor Marco Arana. Y lo cierto, yo le digo que aquí pretenden ahora hacer eso, esa es la solución. ¿Y quién va a pagar? ¿Quién va a pagar? Los que viven acá, mis hijos, mis nietos, mis amigos, mis hermanos, toda esta gente que no tiene plata, porque claro, la gente que ya robó, la gente que sí recibió del doctor Pontú, ya se van a ir. Sus hijos están estudiando afuera.
Se van muy lejos. Pero ¿quién va a pagar todo eso, señores? Esa es una realidad. Pasto Grande está contaminada. ¿Por qué? Y exculparon, señores, a Cacachara, a Aruntani Sac, a San Martín de Aruntani y otras más, que ya inclusive desde el mes de mayo, increíblemente ya se denunciaba todas estas fechorías que estaba haciendo esta minera Aruntani Sac, señores. Y nada, o sea, ¿quién va a pagar? Ese es el tema, en el fondo. Ahorita el agua es categoría 3. ¿Por culpa de quién, señores? ¿Por culpa de quién? Entonces, o sea, si usted me dice, don Marco, bueno, hay que socializar el tema, no, voy a escuchar bien la respuesta que usted me ha dado, porque si usted me dice, no, pues hay que ver, no, hay que cumplir, hay que quemar los mecanismos, no, acá ya se quemó, ya se hizo todo. Anglo América Quevedo sigue adelante, señores, y va a seguir adelante. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Bueno, yo sinceramente le agradezco infinitamente por esta oportunidad que usted, don Marco Arana, ha tenido con nosotros, pero seguramente sus declaraciones yo las he sentido realmente, porque de repente estaba pensando en otra entrevista, en otro discurso, no lo sé, no ha realmente tomado conciencia de la gravedad que ahorita el pueblo de Moquegua se encuentra. Y el pueblo de Moquegua ahorita se enfrenta en una disyuntiva de decidir a quién va a escoger, quién va a ir como candidato. Porque si va a ir personas que ahora recién, claro, se acercan a las elecciones y renacen de nuevo como una salvación de Moquegua, cuando pudieron hacer algo en el año 2000, cuando acá hubieron 3 audiencias públicas, señores, cuando se aprobó este tema del huequito de 4.2 kilómetros cuadrados, de 930 metros de profundidad en verticalidad, donde realmente es increíble. Entonces, señores, muchas gracias, por lo menos don Marco Arana. Yo esta entrevista lo voy a colgar en internet para que se socialice el tema.